La Biblia enseña y dice en Proverbios 4:18, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarece como el sol del mediodía. ¿Qué significa eso? Que el deseo de Dios es que usted crezca y se levanta así como el sol del mediodía en su máxima plenitud. Dios siempre ha deseado que el hombre alcance la máxima plenitud en todas las áreas de la vida. Nunca ha sido celoso de que uno tenga que crecer, levantarse o trascender o prosperar en las diferentes áreas. Aquellos que tenemos hijos sabemos que si nuestros hijos tienen mayores logros que nosotros, si tú llegaste a una licenciatura universitaria, llegaste a una profesión alta y tú ves que tus hijos crecen más que tú, de ninguna manera crea ningún tipo de celo. Al contrario, nos sentimos gozosos porque vemos que ellos crecen y aún trascienden más que nosotros. Ese es el deseo. También es el deseo de nuestro Padre Celestial que nosotros nos levantemos. Tanto así que Jesús dijo en una parte, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él lo va a hacer. Y aún mayores cosas hará, aunque yo siempre seré el maestro. Yo siempre me pregunté cómo podría hacer mayor obra que Jesús. Y en un momento dado, me acuerdo que me llamaron de la Filadelfia, Chaco, y era un nativo, porque yo me había ido por la Sociedad Bíblica Paraguaya a presentar era una grabación de la Biblia completa en audio en el idioma Genclic, que sería lenguas, sería más conocido así en español. Y fui a ese lugar y me tocó conocer a varias personas, pastores, porque todo lo que tenía el contacto era con pastores, maestros de escuela, directores, etcétera, de todo lo que es la zona de Filadelfia, Loma Plata, etcétera. Entonces, en una ocasión, como 3 meses después, porque yo había presentado la palabra, y no solamente había presentado la palabra, sino que había orado por personas que habían sido sanados de una forma sobrenatural. Y uno de ellos inclusive era la esposa del director de la ASIN, que es el director general de todos los nativos que están en esa área y que le ayudan en todas las áreas espiritual, personal, financiero. Ellos le ayudaron a tener su propia cooperativa y más cosas. Y un pastor me llama desde la parcialidad guaraní. Muchos no saben, pero la parcialidad guaraní es la más pequeña de todas. Por más que nosotros mantenemos el lenguaje y algunas cosas, pero es la parcialidad más pequeña. Entonces estaba en esa situación, este hombre, eran como las 10:30 de la noche, y me dice, yo estoy en Pesempo'o, que significa como serpiente que ¿cómo ahora se dice? Serpentear sería la palabra. La palabra para traducir. Buen lugar para vivir, ¿verdad? Y la esposa, la pastora, me dice, pastor, necesito que me ayudes urgente. Tengo a mi esposa gravemente atormentada por espíritus demoníacos. Y yo le digo, ¿cómo sabes? Yo escuchaba gritos que estaban detrás de esa llamada telefónica. Y la mujer desesperada, con mucha opresión, se escuchaba que estaba desesperada. Y entonces cuando escucho, le digo, pero si yo me voy ahora mismo y tomo un bus o voy en auto, me llevaría como 6-7 horas llegar. Eran las 10:30 de la noche. Venía de un día agitado, cansado, a peligrarme. Y le dije, primero quiero saber, ¿cómo sabes que es una opresión? No es una enfermedad, es una opresión. Porque yo veo a los demonios que están atormentándole. Son cientos de demonios que vienen, seres monstruosos que se lanzan sobre ella. Yo he orado, he pedido a Dios, he clamado a Dios, pero sin resultado. Entonces, en ese momento se me ocurrió la buena idea de decir, ponerle el teléfono en el oído a tu esposa y con una voz de mando, de autoridad, de decir, en el nombre de Jesús, toda fuerza de tiniebla y toda hechicería
porque el pastor me había comentado que el líder general, el brujo de la parcialidad, le dijo: te vas vos o me voy yo, pero uno de los dos irá, porque yo he hecho un trabajo de magia negra para que ustedes sean destruidos. En ese momento tomé todas las fuerzas en el nombre de Jesús, y en esa llamada casi entrecortada le dije: en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, tú eres libre ahora. Lancé la palabra y en ese instante se cortó la llamada. Casi 10-15 minutos después, porque yo intenté llamar, no me daba el número, me devolvió la llamada y me dice: quiero que sepas, pastor, que ocurrió algo sobrenatural. Nosotros estamos aquí en mi habitación, al lado tengo una ventanita, y en esa ventana abierta entró una luz refulgente, fuerte y poderosa, y dentro de esa voz escuché la voz del Señor Jesús que me dijo: yo le traje a este lugar, nadie va a levantarse con ustedes, siempre le daré la victoria, sigan adelante y se quedarán aquí, porque sus enemigos serán dispersos, pero ustedes se fortalecerán en este lugar y van a crecer. Al instante dice que cuando vio la luz, todos los espíritus demoníacos salieron en ese momento y fue libre la persona. Cuando uno cuenta estas cosas, solemos tener esa idea de escepticismo. Y yo le digo, yo soy el primer escéptico. ¿En qué sentido? Soy pastor, creo en el poder de Dios, pero lo tengo que ver demostrado. No es que sea mala persona, sino que de ser una persona tan escéptica, y me convertí a través de la palabra de Dios y escuchando la voz audible de Jesús, puedo ver resultados. Hay personas que me dicen: pastor, Dios me sanó de cáncer, y le digo: necesito tu diagnóstico del antes y tu diagnóstico del después. Porque muchas personas dicen: sí, está bien, tú lo dijiste, pero ¿cómo lo puedes demostrar? Y lo bueno y lo glorioso es que tenemos un montón de testimonios del poder de Dios. Ahora, ¿puede uno crecer más en todas las áreas de su vida? Siendo que Dios es productivo, nosotros también tenemos que serlo. La productividad no significa no descansar. Tanto así que fue tan certero el Señor, el Dios Todopoderoso, que en 6 días hace y cumple sus metas de crear todas las cosas. No faltó nada, estaba todo hecho. En 6 días, el 7º día descansó. Descansar no significa, en el idioma de la productividad, no significa como estar de balde o sencillamente dormir o descansar como algunos los dicen. Algunos hasta lo interpretan que ese es el momento que usted deja de cortar la leña con el hacha, se sienta y en pleno reposo sigue afilando su hacha. En estos días me decía uno de los pastores que ahora está de vacaciones con la familia, me decía: me voy de vacaciones. Y le digo: acuérdate de algo, vacaciones es porque cambias de atmósfera, cambias de lugar, cambias de rutina, pero nunca puedes estar de vacaciones del Señor Jesús. Eso no implica que usted deje de orar, de buscar, de leer la palabra y de poder crecer en el Señor. ¿Por qué? Nuestra fuente inagotable de poder, nuestra fuente inagotable de presencia, la fuente inagotable de gracia, de favor y misericordia, del perdón, lo tenemos en nuestro Padre Celestial, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el deseo de Dios que seamos productivos, pero para poder entender un poquitito lo que es ser productivo, es el que tiene la capacidad de llevar a cabo o engendrar. Significa que puede lograr, alcanzar, y no solamente en las cosas, sino engendrar. Por ejemplo, si una mujer puede llegar a tener hijos es porque es productiva, tiene la capacidad de engendrar y de extenderse a sí mismo a través de sus hijos. Dice en Génesis capítulo 1, 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahora quiero que usted ponga su mano en su corazón
en el nombre de Jesús. Ponga sus manos en su corazón, porque esta misma bendición que recibió Adán y Eva, la misma bendición que Dios te quiere dar a ti, te dice: mira, yo te bendigo para que fructifiques, multipliques, llenes la tierra, la sojuzgues y la señorees. Te vuelvo a repetir, Dios quiere, Dios anhela, es su pasión, es su deseo profundo, que fructifiques, multipliques, que llenes la tierra, que sojuzgues y señorees. Eso fue lo que le colmó el vaso a Lucifer. Algunos dicen que por ese celo fue que intentó hacer caer al hombre, pero dejemos ese tema de lado por un momento. Dice: a imagen de Dios nos creó. Primero, nuestro Dios es altamente productivo, y nosotros, si queremos crecer en algo, necesitamos la materia prima o los recursos para hacerlo. Lo impresionante de Dios es que Dios mismo es su propia materia prima, su propio recurso y su propio poder, tanto así que hay una palabra en latín que es ex nihilo, que significa de la nada. ¿Sabe lo que es crear algo de la nada? Es prácticamente imposible, es crear algo de la nada, de lo que no existe, de lo que no se ve. Esa es la capacidad creadora de nuestro Dios. Es el máximo productor, autosuficiente, que no solamente hizo el mundo, sino que lo sostiene en cada momento. Una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender es algo muy importante. Cuando Filipenses capítulo 1, verso 6 dice: el que empezó la obra en vosotros, la perfeccionará y la terminará. ¿Sabes qué es lo maravilloso de Dios? Que cuando Dios viene a tu vida, cuando Dios entra en tu corazón, cuando Él toma el señorío, cuando Él tiene el poder sobre ti, cuando tú le entregaste tu vida, Dios dice: no solamente te estoy haciendo un impacto de un nuevo nacimiento, sino que voy a estar contigo para sostenerte, para darte el esfuerzo y para que tú llegues a destino. Qué glorioso es la palabra de Dios que nos enseña eso, que Dios nunca deja las cosas a media hacer, siempre la completa. Entonces, muchos de nosotros hemos llegado al altar de Dios, hemos llegado a la iglesia, agnósticos, gnósticos, ateos, siendo personas con problemas con el pecado, éramos fornicarios, adúlteros, hechiceros, malvados, pero Dios de la nada, eso cuando nosotros vinimos, probablemente porque estábamos en la nada, desde allí Dios nos rescató, nos hizo su siervo, y aún en Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Qué tremendo es el poder de Dios para hacer maravilla en nuestras vidas, aunque muchas veces las tinieblas vienen contra nosotros. Por eso es muy importante saber quién es la persona, en quién está depositado el poder de Dios. Muchas personas dicen que Dios es genérico. Excelente, no hay problema. El problema es confundirlo con Alá. El problema es confundirlo con un gordito llamado Buda. El problema es confundir con el Hare Krishna. El problema es confundirlo con más de los 100 millones de dioses que tienen los hindúes. Ese es un problema. Dios depositó en una persona toda su deidad, la plenitud de su deidad. Tanto que dice en Filipenses capítulo 2, verso 5, dice: haya pues de sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo y en la condición de hombre fue muerto y muerto en la cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y escuche la palabra, le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre los cielos, sobre la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señores, nosotros tenemos un Dios y tiene un nombre, es el Padre, es el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre se presenta con varios nombres, como Adonai, que significa el Señor; Yahweh, que significa yo soy el que soy; se presenta como Jehová, que es una transliteración del hebreo a un idioma español, y cosas así. Ahora, ¿quién es este Jesús? Dice: en el principio era el Verbo. Está hablando de Jesús, la palabra. Y la palabra o el Verbo era con Dios.
y el Verbo era Dios. Categóricamente Jesús es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sabe qué me gusta este texto? Que aun siendo Dios todopoderoso, tuvo oposición de las tinieblas. Tuvo oposición. Según la tradición, diríamos, que Satanás se llevó la tercera parte de los ángeles. O sea, de cada 3 ángeles, él se llevó uno. Quedaron 2 con el Señor y uno se lo llevó él. Y siempre hubo una oposición. Pero lo que me impacta de esto es que aunque haya luchas, aunque haya pruebas, aunque tengas que luchar con cosas invisibles o visibles, aunque tengas que luchar en tu trabajo con personas que de repente te tiran una onda negativa, con todo eso, dice el Señor, la luz resplandecerá en las tinieblas. Y con todo Dios te va a dar la victoria tarde o temprano, porque cuando tú estás con Dios es imposible perder. Con Jesús nunca se pierde, con Jesús siempre se gana. Más aún en Colosenses capítulo 1, versos 15 y 17, dice de Jesús: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Son 2 palabras clave que quiero usar aquí. Que todas las cosas que Él hizo, hoy Él mismo lo sostiene. Jesús, por eso era imposible que Jesús tenga que morir eternamente. Para aquellos que no conocen el evangelio básico, es sencillo. Como el hombre cayó, Dios tenía que redimir al hombre. Redimir es una palabra que significa pagar el mismo precio por aquello que estaba perdido. Como el hombre había caído en pecado, solo Dios podía pagar el precio. Como Él no hizo a su imagen y semejanza, no hizo a imagen de semejanza de los ángeles, de los animales o del propio Lucifer, nos hizo a imagen de Dios, y eso significaba que solo Dios podía pagar el precio. Entonces Él, siendo la vida, se expuso a la muerte. ¿Cómo? Porque la Biblia ya estaba hecha con sus 613 leyes. Y no importa que sean medianas, altas o bajas, cualquier persona que peque, la Biblia dice, porque todo aquel que pecare tiene sentencia de muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significaba? Que Jesús no solamente tendría que venir a morir en la cruz, sino que llevar una vida de santidad, de perfección en su mente, en su hablar, en sus pensamientos y en sus acciones. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, baja y dice: descenderé, dice, porque así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, yo también descenderé en el fondo o en el centro de la tierra. Muchos presumen, y es lo que la Biblia enseña, donde está el infierno hoy en día. Está debajo de nosotros, no está tan lejos. Entonces en ese momento hubo un juicio, y al haber ese juicio, ¿qué pasó? Que se encontró que Satanás, que es la palabra adversario, que viene de la palabra antidicos, que significa un acusador fiscal, no encontró ningún pecado en Jesús. Por lo tanto, Dios el Padre se levantó y golpeó el martillo como juez justo, diciendo: señores, por cuanto mi Hijo Jesús no ha pecado, y la paga del pecado es la muerte, y como Él no pecó, la muerte no le puede retener, y se levantó y resucitó de entre los muertos. Esa fue la forma que Él se levantó. Ahora, lo que es impresionante es que no solamente Jesús te cambia, te transforma, sino que Él te sostiene en todo tiempo. Nos sostiene de tal manera de que pase lo que pase, aunque venga adversidades, porque Dios no promete que usted no va a pasar malos momentos.
Todos nosotros pasamos malos momentos, pero lo bueno que estar en Cristo es que sí o sí eso va a pasar y se va a convertir como en un arco iris, así como cuando viene la tormenta, arrasa con todo, los vientos sacuden, destruyen, pero usted siempre va a quedar en pie. Y siempre va a salir el arco iris del pacto diciendo, ha pasado la tormenta y yo sigo firme en mi pacto contigo. Acá hay un problema solamente. Como solamente el nombre de Jesús es impresionante, porque el nombre de Jesús sana enfermos. Estuve ustedes recuerdan que estuve con uno de los periodistas muy reconocido por ser ateo y muy reconocido, y me había preguntado algunas cosas en vivo en el canal, y le había dicho, y estaba conmigo un psiquiatra, yo estaba también como pastor y como máster en psicología, y también estaba conmigo un brujo. Y entonces prácticamente se desarrollaba así el esquema. Y en un momento dado le dije a esta persona, mira, sabes que hay algo que ustedes no pueden negar, la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Que una persona con problema de paranoia, esquizofrenia, que según la medicina aún se considera que la depresión crónica es incurable, pero sin embargo a través de la imposición de manos o de orarle a esa persona en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, las personas se sanan, las personas se liberan, las personas son transformadas. Eso no se puede explicar. Solo entender que hay un nombre que es sobre todo nombre, que cuando usted está en peligro o está en una situación y usted le dice, Padre, ayúdame, help me, Jesus, ayúdame, ayúdame Jesús, cuando tú le dices, Él responderá y no hay nada ni nadie que le pueda detener, porque no hay nadie más poderoso que el nombre y la persona de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña también que sin Él nada podemos hacer. Con Él todo lo podemos hacer y sin Jesús nada podemos hacer. Ahora bien, la Biblia enseña categóricamente que ese es el único nombre respetado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Se acuerda? Nombre sobre todo nombre. En Hechos capítulo 4, verso 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. También dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y así como le había dicho en Filipenses 2:9, es que figura que ese nombre es nombre sobre todo nombre. Ahora bien, no es una palabra mágica. Tiene que ir conectado con usted. Dios es poderoso de su santuario. Cuando usted se convierte en el templo de Dios y permite que el Espíritu Santo habite en usted. Ahora, nosotros cuando estamos hablando de Jesús y sin ánimo de ofender a nadie, señores, hay una plenitud de diferencia abismal entre Jesús y cualquier líder que se haya levantado en todo el planeta Tierra. No existe nadie que haya vencido la muerte. Usted puede visitar la tumba de Mahoma, usted puede visitar la tumba de Buda, usted puede visitar la tumba de grandes líderes, presidentes, emperadores, gente que se quiso hacer llamarse de Dios. Quizá usted encuentre la tumba en las pirámides de los faraones, poderoso. Va a encontrar la tumba de Nabucodonosor, pero usted también puede encontrar la tumba de Jesús, pero la encontrará vacía porque Él venció a la muerte y resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre. Jesús nunca se autodenominó a sí mismo como Señor o como Dios, porque Él estaba en una condición humana. Así como dice Filipenses 2:5, ya se lo dije de memoria, donde Jesús se hacía hombre, pero dentro de Él habitaba la divinidad. ¿Por qué? Porque Él era Dios hecho carne. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. He aquí una mujer virgen dará a luz y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7:14. Ahora bien, por primera vez Jesús
se autodenomina y se presenta después de haber resucitado, sentarse a la diestra de Dios el Padre. Allí por primera vez se presenta a sus discípulos, especialmente al apóstol Juan, en la isla de Pasmo, y le dice: Juan, yo soy el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquí yo anoté algo que me gustó mucho y lo he visto de esta forma. Jesús dice: yo soy el principio y yo soy el fin. Y escribí esto: Él es el principio de tu salud y el final de tu enfermedad. Es el principio de tu vida y el final de tu muerte, principio de tu sabiduría y final de tu ignorancia, principio de tu salvación y final de tu perdición, principio de tu levantar y final de tus caídas, principio de tu santidad y final de tus pecados, principio de bendición y final de tu maldición, principio de tu prosperidad y final de tu miseria, principio de tu libertad y final de tu esclavitud, principio de tu gloria, final de tus desprecios, principio de tu gozo y final de tu tristeza. Él es el principio y el final de todas las cosas. Por lo tanto, cuando estamos en Cristo, tenemos la capacidad de decir en forma hasta podría decir soberbia, orgullosa, que con Dios todo lo podemos. Por eso dice la Escritura: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En ese caso es cuando logramos una productividad, cuando reconocemos nuestra fuente. Este es un tema que iré tocando quizás en algunos puntos con respecto a productividad, porque es el deseo de Dios. Ahora, le explico algo muy importante. Yo no soy una referencia con todo que he trabajado casi 30 años en el campo de la liberación y he ministrado cientos de personas, pero hay algo que a mí me ha sucedido y le digo algo en forma personal. He ministrado personas que han hecho sacrificio de vida humana. Aquí todavía puedo hablar así. He ministrado homosexuales que tenían una vida ya vestido de mujer, que han sido libres por el poder de Dios, lesbianas. En total como 50 personas. Que he visto el poder de Dios en ellos, y no solamente lo he visto, sino que hoy en día estas personas, muchos de ellos, tienen familia, tienen casa, tienen hogar, y su pasado ha quedado atrás. He visto eso. Y he confrontado con personas de alto poder, de la masonería, lo digo abiertamente, porque la masonería no tiene concordancia con la Iglesia Católica, menos con el evangélico y menos con las Escrituras. No se puede ser masón y cristiano al mismo tiempo. Tómelo o déjelo. Así de sencillo es. Entonces, están los Illuminatis. Me ha tocado confrontar con brujos que me han desafiado a muerte. Inclusive en un caso, una mujer a la que estaba ministrando me dice: tengo la información de que este brujo mató a un indio y sacrificó para destruirte. Todo por mí. Lo dejé pasar en alto porque era un indio borracho el que habían sacrificado. Ahora bien, eso no significa que como yo manejo el mundo espiritual y manejo las legalidades, ¿qué mayor sacrificio que la de Jesús que pagó por mí puede haber un sacrificio que me destruya a mí? El sacrificio de Jesús perfecto me bendice. Y por más que se levanten cientos de personas a hacer sacrificio de vida humana, no te va a llegar. Porque la Biblia dice en número 23, 19, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si lo ha dicho, lo hará, y si lo ha hablado, lo va a ejecutar. Y Dios no va a mentir, dice, porque no hay agüero, no hay adivinación, no hay brujería contra el pueblo del Señor, porque Dios le vio como un león que se levanta rugiente para devorar a sus adversarios. Esa es nuestra posición. Y si todavía uno cree, la Biblia dice en Isaías 54, no existe arma forjada contra ti pueda prevalecer, porque yo hice al herrero que sopla las ascuas sobre el fuego y al destruidor para destruir, pero contra ti nada podrá tener victoria. Al contrario, tu herencia será levantarte y derrotar a tus enemigos. Es diferente. Ahora bien, pero me di cuenta de algo. Aquí quiero cerrar ese punto que estaba tomando. Cuando tú hablas de productividad,
cuando tú hablas de crecimiento, cuando tú hablas de levantarte y romper tus límites, yo siento una opresión impresionante. Siento una opresión que yo no puedo explicar. Y voy a decir qué fue lo que Dios me contestó. Nosotros estamos en un país latinoamericano. El país latinoamericano, tanto así que ya somos nombrados y codificados de ser tercer mundo. A mí me ha tocado estar en países de primer mundo. No tiene nada que nosotros no tengamos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Si usted mira Paraguay, por ejemplo, asentado sobre aguas cristalinas, la mayor parte del territorio, más del 60%, hay agua mineral debajo de nosotros. Es el oro y el petróleo del mundo, de la existencia y subsistencia. Paso Yobay dice los entendidos que es la segunda mayor veta de oro en el mundo. Usted tira una semilla y esa semilla va a crecer rápido. Nuestra tierra es fértil. Dentro de lo que es la comunidad europea, donde se hace la competencia de la mejor carne del mundo, que se hace en Inglaterra, ¿sabes que el país de Paraguay siempre está en el primer lugar, segundo lugar o tercer lugar? Cuando usted está comiendo una vaca del Chaco, diferente a la parte oriental, para que usted entienda la riqueza, en la parte oriental no tiene problema de lluvia, no tiene problema de pasto, pero ellos necesitan complementos para que ellos puedan crecer bien. Por eso es que los estancieros o ganaderos se enamoran del Chaco. ¿Por qué? Porque se presume que el Chaco fue el fondo de un mar, por la tierra que tiene, salina y lleno de minerales, y lleno de proteínas, lleno de todos los complementos. Tanto así que las vacas que crecen en el Chaco, no necesita usted complementarlo, no necesita tirarle bolsas y bolsas de sal. ¿Por qué? Porque ya tienen en la propia tierra. Por eso es que cuando usted come carne de vaca del Chaco, ya no hace falta la ensalada, él ya lo comió todo. Ahora ya tiene el pretexto para decir no como ensalada. Eso le decía a mi esposa. Todas esas riquezas. El problema no solamente de Latinoamérica, sino de Paraguay, es la mentalidad. Usted está en Asunción, rodeado de floresta y de ríos. Este es un país rico. Tiene la mayor represa del mundo en potencia, no en envergadura, porque ahora hay una en China que es mayor, pero en potencia es la primera en el mundo, la que más produce royalties. Entonces, ¿qué es lo que está empobreciendo? Es la corrupción, la impunidad, es la falta de tener una mentalidad. Y discúlpeme si alguien se ofende por lo que voy a decir, pero nosotros estamos en una zona rodeado por el río Paraguay, el río Pilcomayo, tenemos arriba el río Apa, tenemos abajo el río Paraná, segundo mayor caudal del mundo, peces, diferentes especies, donde los árboles frutales crecen, donde usted hoy puede comer frutas aún de la calle. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando uno va a otros países, a mí me tocó, y usted sabe que viajo casi cada año a Los Ángeles. ¿Sabía usted que Los Ángeles es un desierto? Pero es una maravilla de ingeniería, de arquitectura. Y no voy a ir lejos. Nosotros, con todos esos ríos que nos rodean, tenemos agua potable, tenemos recursos, podemos tener un terreno y llenar de cítricos, pero no lo hacemos porque no tenemos la mentalidad. Sin embargo, unas personas fueron a un desierto seco llamado el Chaco, con una mentalidad diferente y con un Dios diferente.
no quiero nombrarlo, pero tengo que nombrarlo, los menonitas, con un Dios a quien ellos creen. Se fueron con Dios y se fueron a producir y a colocar la tierra. Hoy en día, cuando usted va a Filadelfia, Loma Plata, es una Europa en propio Paraguay. Y los precios que se manejan es precios de Europa. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero tú ves la casa de un paraguayo y ves la casa de un menonita, ves la casa de un alemán, es diferente. Pero el problema no es el recurso, el problema es la mentalidad. Porque cuando usted está con Dios y tiene una mentalidad y dice, Dios me creó para producir, Dios me creó para fortalecerme, Dios me creó para prosperar, Dios me creó para fructificar, Él me bendijo, me multiplica, me hace crecer, me va a levantar y me va a colocar en un estrado diferente. Porque si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Aunque su tierra sea desértica y árida, usted va a crecer allí y se va a levantar en el nombre de Jesús. La diferencia es la mentalidad. Muchos de nosotros estamos cautivos en nuestra mente, no porque Dios no lo haya hecho. Jesús ya dijo consumado es, pero usted quiere vivir bajo la zozobra, usted quiere vivir bajo el amparo de la amargura, el dolor, la frustración, la depresión, la falta de perdón. Usted quiere vivir en ese lugar, quiere vivir bajo ese amparo de recordarse y estar autolamiéndose las heridas, la autocompasión. No viva así. Dios no te creó para eso. Y escuche bien, el compromiso de producir está en usted y está en mí. No está en Dios. Le explico por qué. Le explico por qué. Porque Dios dijo, hágase la tierra. Y le dijo a la tierra, tierra, produzca seres vivos, produzca árboles. Dios le habló a la tierra y le dijo, produce. Ahora la pregunta es, ¿quién creó la tierra? Dios. ¿Quién produce la tierra? La propia tierra. Dios te creó a ti para que tú produzcas. Dios te creó a ti, te dice, yo te creo a ti y te doy la habilidad, la potencialidad para que maximices tu fuerza y tu esfuerzo y tú produzcas. Dios te bendijo a ti para que tú fructifiques. Nosotros estamos bajo una bendición. ¿Quién te enseñó que tienes que vivir en miseria? Y con todo respeto, en el nombre de Jesús, sin ánimo de ofender a nadie. Usted no nació para ser San Francisco de Asís, que vivir, que te laman los perros. Vivir como pordiosero está bien, hacer un voto, pero ese no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted crezca, la voluntad de Dios es que produzca, la voluntad de Dios es que usted trascienda, la voluntad de Dios es que prospere. Tanto así que en 1 de Juan capítulo 3 verso 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Tanto así que Dios no hizo repetir miles de veces cuál es su voluntad. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino. El reino de Dios es inconmovible, el reino de Dios es fructificación, el reino de Dios es producción, el reino de Dios es energía, el reino de Dios es poder, el reino de Dios es paz, el reino de Dios es gozo, el reino de Dios es templanza, el reino de Dios es una bendición constante. Y Dios dice, tú tienes que pedirlo todos los días, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Ahora, solo son 2 puntos. Primero, tu proveedor, productor, saber estar conectado con Él. Estar conectado y estar conectado con el manual. ¿Sabes? Mira, hoy en día uno compra muebles. Casi ya no se hacen de madera. Y usted compra y ve allí el escritorio que tanto a usted le gusta y ve con todos los detalles, los cajones, lo que sea, y dice, tranquilo, usted lo paga y usted va a tener este escritorio. El problema ¿cuál es? De que te llega embalado con todos los elementos, pero tú lo tienes que armar. O a veces son generosos y usted lo paga
o ya viene pagado para que alguien venga a armarlo. Entonces, o te dicen, ¿sabes qué? Estamos con mucho trabajo y en 5 o 6 días estamos en tu casa, pero usted cuando usted tiene allí, tiene un rincón, dice, ¿por qué no lo intento yo? Y toma el manual y empieza a mirar cómo puede armarlo. Y te muestra todo con dibujitos. Primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Cuando usted termina le sobran unos tornillos, pero eso no importa. Usted dice, será para repuesto. Pero normalmente es así. Pero la cuestión es esta. Viene un manual. ¿Y sabe cuál es el problema del hombre? El problema de las personas que están en primer mundo, ellos están adelantados en el evangelio. Escucharon palabra, se le dijo su posición, vivieron en la escritura, son hijos de cristianos, personas que escucharon la palabra de día y de noche. Pero nosotros, oh Dios mío, qué difícil es encontrar, con todo respeto, un paraguayo lector. Lo que hay es lector de horóscopo, lector de manos y otras cosas más. Nos cuesta leer. Hermano querido, en el 2000, ¿se acuerdan del 2000? En el 2000 usted dijo, ahora yo voy a ser una persona diferente. Voy a leer la Biblia completa. Te comento que estamos en el 2026 y todavía no terminaste la Biblia. ¿Te diste cuenta? Ahora no se preocupe. Porque usted cuando va a leer un libro de Harry Potter, si va a leer un libro de, no sé, de este escritor famoso, 100 años de soledad, Gabriel Márquez, no hay problema. Augusto Roa Bastos. Pero hermano querido, cuando usted va a leer la Biblia, el infierno se le levanta. Porque allí está el manual, allí está la esencia, allí está lo que usted es. Es lo que Dios te habla a ti. Tanto así que me gusta cuando dice en la iglesia católica, dice, es palabra de Dios. Y la gente dice, te alabamos, Señor. Pero no solo basta con escuchar, hay que aplicarlo. La palabra de Dios es la fuente. Es el manual que te dice, mira aquí, ve aquí. Es el GPS que necesitamos, que te lleva a tu destino. Yo con todo que conozco toda la zona, me gusta andar con GPS. ¿Sabes por qué? Usted me dice, entonces no conoce la zona. ¿Sabe por qué ando con GPS? Porque te da la mejor opción. Hay veces que hay calles cerradas. Sin embargo, el GPS te da la mejor opción y te dice, con esto llega a tanto tiempo. Con esto puedes descartar, pero puedes llegar 10 minutos antes. Es bueno el GPS. El GPS es la palabra de Dios. Te dice, este es tu destino. Quiero que produzcas. Quiero que fructifiques. Quiero bendecirte. Quiero levantarte. Quiero protegerte. Quiero sostenerte. Quiero que sepas que no estás solo, que yo soy tu proveedor. No es tu familia, no es tu casa, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu hijo. Soy yo tu proveedor. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Entonces te encuentras con este manual precioso de la palabra de Dios. La palabra de Dios, me gustó esta frase. La palabra de Dios es una fuerza activa, creativa y transformadora. No es información pasiva, sino un instrumento de Dios que produce resultados tangibles en el mundo y en el interior del ser humano. Por eso dice, mi palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe nada creado delante de él que no sea expuesto y desnudo ante aquel que vamos a dar cuenta. Pero déjeme cerrarlo así, en conclusión. El Salmo 1 es uno de los textos que habla de la palabra de Dios. Dice, mira, quiero que hagas esto. Estamos en víspera de un año nuevo. Estamos entrando en un año nuevo. Quiero prosperar, quiero producir, quiero crecer. Entonces tengo que acercarme a este manual. Y lo maravilloso de este manual es lo siguiente. Dice, escucha bien.
Cuando vienen los jóvenes que son universitarios y dicen, pastor, ore por mí, necesito un examen. Y yo le digo, tú estudia, yo oro por ti. ¿Por qué? Porque Dios no te va a recordar algo que no estudiaste, pero Dios te va a recordar lo que estudiaste. Dios no te va a recordar algo que no leíste, algo que no pusiste la información en tu mente. Y la palabra de Dios dice, es tan poderosa que Dios dice que llegado el momento yo te haré recordar por mi Espíritu Santo las cosas que debes de saber. Pero por eso necesito colocar la información. Y en el Salmo 1 se lee así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, aquí dice ¿qué me dice este manual? Primero, tienes que evitar 3 cosas. Esto es lo que no debo hacer. Me dice el Señor, no hagas esto. El viejo dicho que se usa de los padres, no sé si hasta ahora se usa, el famoso dice, no te juntes con mala yunta o mala junta. La Biblia es un poquito más poética y dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que anda con necio no solo será quebrantado, sino será necio. Un poquito más poético, pero más profundo. Y acá dice, no anduvo en consejo de malos. Primer punto, primer nivel, yo me junto con personas que hacen el mal, me junto con personas que son tóxicas a mi cristianismo, no tóxicas a mi vida. Y ahí me quedo un ratito. Muchos de nosotros decimos, por ejemplo, por mi bien no me junto con esta persona tóxica. O sea, y bueno, yo creo que esta es la voluntad de Dios. Y si Dios realmente tiene esa mentalidad, no se juntaría con ninguno de nosotros. Porque todos somos tóxicos. Pero tiene un límite. Entonces dice, no te juntes, o sea que no andes con ellos. No estés caminando con ellos. Anda con sabio y sabio serás. Consejo de malos. Porque cuando empiezas a entrar en malos consejos, terminas en malos caminos y en camino de pecadores. Segundo nivel. Tercer nivel, luego te vas a sentar en silla de escarnecedores. Ya te vas a acomodar en tu maldad. Te vas a acomodar en tu estilo de vida. ¿Y sabes cuál es ese nivel? Que muchos de nosotros, aún creyentes, tienen ese nivel. ¿Sabes qué quiere hacer? Quieren acomodar a Dios a Él cuando nosotros tenemos que acomodarnos a Dios. Ahora evita estas cosas. Ahora lo que debo hacer, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, la palabra de Dios, y en su ley medita de día y de noche. Dice, solo introduce en tu mente la escritura, la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? Este hombre será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos de ustedes quieren prosperar? Acérquese al manual. Es sencillo. Tan sencillo es, pastor, así de sencillo. Así de sencillo es. La Biblia dice en Josué 1, 8, 9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para acercarse al manual necesitas esfuerzo. Por eso el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto lo escribí con respecto a la Biblia. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal, genera vida, crea fe, produce cambio, asusta al diablo, realiza milagros, sana herida, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, alumbra el camino, nos guía la verdad y garantiza nuestro futuro eterno. Así es la palabra de Dios. Solo espera que tú y yo pongamos la mano o nuestra vida en las manos de Dios. Dios puede hacer maravillas contigo. Solo necesita que te entregues. Hay personas que vienen totalmente destruidos. Yo he escuchado muchas historias.
Dice, pastor, tanto así que vienen con 2, 3 intentos de suicidio. Eso significa que ya se acabó para esa persona. Y le cierro diciendo esto. ¿Para qué empezar de cero cuando puedes empezar con todo? Si tú empiezas de cero, pero cuando empiezas con Cristo, empiezas con todo. Y aunque el enemigo haya puesto una marca sobre tu cabeza y un sello como para destruirte, aniquilarte, escuchaste voces que siempre te hacen sentir mal. Esa voz es del enemigo. Me recuerda a esta, según no lo sé si es verdad o no, pero se cuenta esto, que sucedió que 2 personas iban caminando. Y de repente uno de ellos gira la mano derecha y ve allí un árbol cortado en miles de pedazos y un tronco, con su raíz todavía todo sucio, se notaba que había sido quitado y que tuvo años de vida, pero ahí estaba esa raíz sucia con barro, golpeado. Pero este hombre se acercó como desesperado y miró ese tronco viejo. Y le dice al dueño, mira, ¿me puedes vender esta raíz, este tronco? Y le dice, ¿por qué quieres que yo lo haga? Ahora para mí es una basura. Solo deshazte de esto. Y el trato es lo siguiente. Yo tengo esta siesta, viene una persona a buscar y va a llevar todo. Hazlo antes, porque una persona ya viene a llevar toda la basura. Y el amigo que estaba al lado dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo querías comprar este tronco viejo? Y dice, no, tú cállate. Dice, no dejes que nadie me lleve el tronco. Yo voy a buscar a alguien que me lleve a casa. ¿Cómo que llevar a tu casa? Si es un tronco viejo, es una basura, es algo inservible. Hermano querido, pero este hombre fue tenaz, insistió, perseverante y trajo una persona. Y lo peor es que le acompaña a su amigo y ese hombre va y lo coloca en un estante en el centro de su sala. Y le dice, te volviste loco, ¿cómo vas a hacer eso? Estás colocando este tronco sucio, ensuciaste toda tu casa. Ese no es un elemento decorativo. ¿Qué estás haciendo? Y dice, cállate tú y ve porque tengo que hacer algunas cosas. Pero después de un tiempo este hombre toma el cincel y un martillo y empieza a golpear la raíz seca, que era una basura, que no servía para nada, que no tenía precio, y empieza a golpear, a golpear, a golpear. Y este hombre ya veía algo que otros no veían, hasta que terminó una escultura con ese tronco. Hoy ese tronco, según estudiosos, no se puede pagar. Es una escultura que presumen que es de Miguel Ángel, el gran pintor, escultor, filósofo y otras cosas más. Cuando Dios vino, te tomó como un tronco sucio. Te dijeron, tú no tienes destino, no sirves para nada. Lo que tú me das no me sirve. ¿Tú naciste para qué? Hasta que viene Dios y te tomó cuando todo el mundo te llamó que tú no eras nada. Él te tomó y dijo, yo estoy viendo una obra de arte. Estoy viendo, por eso tienes que confiar que todavía Dios sigue golpeando partes de tu cuerpo. Te quita el orgullo, te quita la soberbia, te quita la envidia, te quita el egoísmo, te quita el pecado, te quita la maldad, te quitan los gusanos, te quitan los hongos. Pero Dios sigue trabajando. Pero un día la gente mirará y dirá, no te mirará a ti solamente, sino mirarán al maestro, dirán, esta es una obra del Dios Todopoderoso. Este hombre era un borracho, era un pendenciero, era una persona que asistía en los prostíbulos, era una persona de maldad, iba a los hechiceros, era malvado, orgulloso, soberbio, mas Dios trató con su vida y hoy es una obra de arte en las manos del Dios Todopoderoso. Porque lo que Dios ha empezado lo va a terminar y Dios quiere que tú seas productivo. Ponga la mano en su corazón, por favor.